Hola, buenas noches. A ver, veo que ya está conectada Lucía. Buenas noches, Lucía y Lupita. A ver, ¿qué Lupita eres? Soy Hermes Rossi. Ah, Hermes, ¿cómo está? Yo dije, pues, ¿qué Lupita será? Buenas noches. Hola, buenas noches. Es que como dice Lupita aquí en el nombre. Sí, así, como es mi segundo nombre, entonces Ah, por lo regular, para las redes soy Lupita, porque muy mi bien. nombre de Hermes me conflictúa mucho, me confunden con nombres. Ah, ok. Ah, Sí, bueno, muy bien, Hermes, ajá, bienvenida. sí. Luego, Gracias. aquí está Moni, pero como que no se termina de conectar Moni. Lucía y se está conectando Ruth también. Vamos a esperarnos unos 2 o 3 minutitos nada más para ver quiénes se conectan y para empezar. La idea pues es empezar lo más puntual posible. Ya son las 7:01 por el tiempo pues, porque sí está un poco extenso el material, pero este, pues bueno, voy a tratar de empezar pronto. Nada más esperamos esos 2 minutitos para que se conecten más personas. Está muy bien, Rosy, de Ujú. acuerdo. Gracias. Bueno, buenas noches. Ahora sí vamos a iniciar. Carlos, buenas noches. Lucía, Ruth y Lupita, ¿cómo están? Si es posible y pueden encender sus cámaras para vernos, ahorita nomás, aunque sea al principio, y ya y ya al ratito las apagan, aunque sea prendan su micrófono para saludarnos, porque me siento como la voz que clama en el desierto. Digo, cuando no los veo, este, Buenas noches. Buenas buenas noches. noches. Bueno, pues vamos a iniciar y ya si conforme van pasando los minutos, buenas noches, Lucía. Vamos pues a darle acceso a los que se vayan integrando, ¿verdad? Sí, Entonces, déjenme, voy a compartir pantalla para que puedan ustedes verla. A ver, si ven aquí ustedes sí, sí se ve. la pantalla de la presentación de PowerPoint. Sí se ve, Sí, Rosy. Ah, muy bien. ¿Se ve ahí completa? Sí, Sí. 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 Muy bien. Bueno, ya vi que también ya se conectó Coral. Buenas noches. Bueno, pues vamos a iniciar, ¿verdad? Por ahí les enviamos en días pasados la invitación a participar pues en esta pequeña plática. Por ahí les compartía yo, bueno, en uno de los grupos donde compartí la invitación, pues que en esta ocasión me va a corresponder a mí dar la verdad, pues no crean que va a ser una gran personalidad la que va a trabajar el tema, pero bueno, pues el Espíritu Santo hace maravillas, ¿verdad? En nosotros. Así es de que espero que logremos los objetivos, igual ya al final, o igual entre lo que vayamos compartiendo, pues podemos ir comentando a lo mejor o quien tenga alguna participación lo puede hacer. El nombre del tema que vamos a reflexionar hoy, o más bien el título que yo le quise dar, pues son estas palabras de Jesús, ¿verdad? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, que yo pienso que son familiares para todos nosotros o en algún momento las hemos escuchado, pues no sé, a lo mejor en misa o al leer algún texto bíblico, ¿verdad? Y pues la idea es reflexionar en torno a este tema. Ahorita ya más adelante vamos a ver cuáles son los propósitos o los objetivos de la reflexión de hoy. Antes de iniciar, quisiera que hagamos una oración. Esta consagración al Espíritu Santo a mí me gusta mucho, yo trato de hacerla todos los días por la mañana y bueno, pues que invitemos al Espíritu Santo para que nos acompañe en este momentito que vamos a estar aquí reflexionando y sobre todo que nos ayude a abrir nuestro corazón para recibir
como Dios quiere que nosotros recibamos toda esta, pues no quiero decir información, sino más bien pues esta revelación misma de Dios que ya Él mismo ha hecho a lo largo del tiempo. Y bueno, yo únicamente lo que voy a hacer es recordar lo que quizá ustedes ya saben y ya conocen, pero pues con ese objetivo, ¿verdad? De avivar el amor. Precisamente cuando estaba preparando yo esto, decía, pues, ¿cómo no nos vamos a enamorar de Dios y de Jesús conociendo el gran amor que Él nos ha tenido desde siempre, ¿verdad? Entonces, que nos dispongamos para poder recibir todo lo que el Señor nos quiere dar hoy en este momentito. Y les voy a invitar a que, si es posible, abran sus micrófonos y que todos lo hagamos en voz alta. Nos vamos a santiguar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Recibe, oh Oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de de todo todo ser, mi ser. Que te hago en este día para que te dignes dignes en adelante en en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis mis acciones, acciones, mi director, director, mi luz, mi guía, mi mi fuerza y y todo todo el amor de mi corazón. Yo me Me abandono abandono sin sin reservas reservas a tus divinas operaciones y y quiero ser siempre dócil dócil a tantas inspiraciones. Oh Oh Espíritu Espíritu Santo, Santo, dígnate dígnate formarme con María con y en María y en María, María, según el modelo de vuestro vuestro amado amor, Jesús. Jesús. Gloria Gloria al Gloria al Padre, Padre Creador, por gloria al Hijo Hijo Redentor, Redentor, gloria gloria al al Gloria al Espíritu Santo, Santo, santificador. santificador. Amén. Amén. en el nombre del Padre, del Hijo y En del el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles son los propósitos o el objetivo de esta reflexión que vamos a hacer en este momento? Pues primero, que lo que vayamos a reflexionar hoy nos ayude a comprender los misterios que vamos a celebrar en la Semana Santa, o el gran misterio, ¿verdad?, que vamos a celebrar en Semana Santa. Otro es crecer en el amor y conocimiento de Jesús en la Eucaristía, y que este conocimiento y esta comprensión que gracias al Espíritu Santo podamos tener, nos ayude a fortalecer nuestra fe, sobre todo para que nos ayude a ser conscientes del gran milagro de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, esos son los propósitos que espero, claro que sí, con la gracia de Dios, pues que vamos a alcanzar en esta pequeña reflexión. Y ¿qué es lo que vamos a reflexionar? Bueno, pues yo lo organicé en 5 temitas o 5 subtemas, más bien. Primero, reflexionar en la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Después, en el sacrificio, lo que era el sacrificio o el significado del sacrificio para el pueblo de Israel. Enseguida, la alianza y el sacrificio de Cristo. Luego, reflexionar en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, y finalmente en los milagros eucarísticos. Como les digo, pues sí está algo extenso. La verdad, yo estaba así como que bien emocionada cada que, digo, porque estoy investigando mucho y cada que leía algo, pues precisamente eso me llevaba a profundizar más, ¿no?, en este gran misterio que es en el que vamos a reflexionar ahora. Y espero que así como a mí me sucedió, pues el conocer más, me ha llevado a vivir de una manera más profunda, por ejemplo, la celebración de la Eucaristía y demás, pues que a ustedes también les ayude a fortalecer su fe y su amor en Dios, ¿verdad? Y especialmente pues en Jesús Eucaristía. No sé si alguien tenga algún comentario. Si no, pues empezamos. Nada más les voy a pedir, por ahí se escucha, digo, no se oye ruido, pero se escucha que está un micrófono encendido. Entonces, si nos hacen el favor de apagar los micrófonos para evitar pues que algún ruido pueda por ahí interferir. Bueno, pues vamos a iniciar. Entonces, bueno, y aquí estará la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué ese título de
de esta reflexión o de este tema, porque el nombre yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. ¿Alguien de ustedes sabe en qué momento lo dijo Jesús? Que nos quiera comentar. ¿Cuándo dijo Jesús eso? Creo, no lo recuerdo muy bien, Rosy, pero creo que fue cuando su ascensión a los cielos. Exactamente, ajá, así es, justo cuando ya Jesús resucitó y en la última aparición que tuvo con sus apóstoles estaban reunidos y cuando Jesús ya fue elevándose al cielo para irse ya definitivamente con el Padre, les dijo eso, ¿verdad? No se preocupen, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver, pues, qué tanto Dios ha cumplido esta promesa hecha, por Jesús, ¿verdad? En ese momento de la ascensión, precisamente cuando Él ya se va. Bueno, podríamos decir que se va de manera, pues, ¿cómo se podría decir? Simbólica, ¿verdad? Porque realmente, pues, no se fue, ¿verdad? Pero así lo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y bueno, al final vamos a retomar esta frase o esta promesa que Jesús hace. Y bueno, ustedes me dirán de qué manera y si realmente, pues, Jesús ha cumplido esta promesa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con la primera parte, ¿verdad? Que es la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Este es el primer temita. Vamos a ir llevando como una secuencia, nos vamos a remontar, pues desde los inicios de la creación, ¿verdad? Porque, pues no, yo en un primer momento estaba pensando en trabajar esta reflexión de una forma, pero yo creo que el Espíritu Santo me fue llevando por otro lado hasta llegar a lo que quedó ahorita. Y creo que es importante entender precisamente esta historia de la salvación, así muy a grandes rasgos, a vuelo de pájaro, para poder comprender lo que vino después y lo que tenemos ahora. Como dicen, ¿verdad? Incluso el presente nadie lo puede entender si no conoce el pasado. Entonces es indispensable conocer, bueno, parte de la historia del pueblo de Israel para poder entender lo que tenemos hoy, lo que vivimos hoy en nuestra fe y sobre todo el no ver al pueblo de Israel como alguien ajeno a nosotros, ¿verdad? Porque realmente la historia del pueblo de Israel es nuestra historia. Como católicos, pues es parte de la historia pues de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, probablemente muchos ya la conocen, otros a lo mejor no conocen nada. Quien ya la conoce, pues hay que recordar, y el que no conoce, pues hay que abrir muy bien los ojos, los oídos, el corazón, para poder conocer esta nueva información, ¿verdad? Que yo estoy segura, pues que va a ayudar mucho. Y otra cosa importante, bueno, por un lado la historia de Israel es nuestra historia y por otro lado Jesús fue judío. Entonces, para poder entender los signos que Jesús utilizó en su vida y sobre todo en el momento en el que viene a renovar la alianza, pues es importante conocer lo que vivía el pueblo judío para poder darle ese sentido y profundidad al sacrificio de Cristo, ¿verdad? Entonces, por esos dos motivos quise como remontarme, ¿verdad? Uno, la historia de Israel es nuestra historia como católicos. Jesús era judío y por lo tanto es importante conocer el contexto para poder comprender muchas cosas. Entonces, bueno, vamos al primer punto, que es la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Entonces, desde antes de que Jesús viniera, ya vimos la frase, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero desde antes de que Jesús viniera y se encarnara, haciéndose hombre como nosotros, Dios se reveló a los hombres y el hombre ha ido conociendo a Dios conforme ha ido pasando el tiempo, ¿verdad? Entonces Dios no ha permanecido oculto, ajeno a la humanidad, por el contrario, o sea, Dios ha hecho muchísimas cosas para que el hombre lo pueda conocer y sobre todo pues lo pueda amar, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver. Primero, pues bueno, Dios hace alianza con el hombre. Dios hizo muchas alianzas con el hombre, ¿verdad? ¿Qué es una alianza? Pues bueno, en cuanto desde el aspecto teológico, en el Antiguo Testamento se expresa una alianza como una relación especial de amor
que Dios tiene con su pueblo, es decir, con la humanidad, ¿verdad? De entre todos los pueblos de la tierra, Dios elige uno con el que va a establecer esa alianza, ¿verdad? Y esa alianza de Dios es continua, o sea, no es que ya hice la alianza y pues ahí ustedes háganse bolas a ver cómo pueden entenderla y ahí luego nos vemos, ¿no? O sea, es una llamada continua que Dios va haciendo al hombre, ¿para qué? Para comprometerlo a compartir las responsabilidades con su obra creadora. Podríamos decir que es como un contrato que Dios le ofrece al hombre de una manera gratuita, pero también le obliga al hombre a convertirse en su socio, ¿verdad? Aunque Dios no tiene la necesidad de hacerlo, ¿verdad? Porque pues Dios no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él. Entonces, vamos a ver ahorita algunas de las alianzas que hizo Dios con el pueblo de Israel, y aunque son varias, pues al final de cuentas es una sola, porque sigue siendo la misma alianza que se va renovando con el paso del tiempo y que tiene un único fin. ¿Cuál es? Pues la salvación de los hombres, ¿verdad? De toda la humanidad. Entonces, bueno, aquí les puse esta línea del tiempo que está muy bonita, muy colorida. Y aquí tenemos, bueno, pues todo lo que es la historia de la salvación desde la creación. Aquí, si se fijan del lado izquierdo, pues ¿sí ven mi puntero que se mueve? A ver, alguien que me diga si se ve la flechita moviéndose. Sí, sí se ve, Sí, sí Rosy. se ve. Muy bien. Entonces, está bien. Ajá. Entonces, fíjense bien, empezamos aquí desde la creación, ¿verdad? En el relato de la creación, Dios hace una alianza con Adán, ¿verdad? Adán, en este caso, pues en él está representada toda la humanidad y él como cabeza, pues es mediador. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, ¿qué hace? Pues les dice, ¿verdad? Bueno, más bien dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y bueno, les da la autoridad sobre todo lo creado para que ellos nombren y dispongan de todo. Entonces, ahí en ese momento, pues podríamos decir que es una primera alianza. Si se fijan en esta alianza, Dios, bueno, sí les pide que respeten el árbol del bien y del mal, ¿verdad? Que ese no lo coman, pero sin embargo no hay como una exigencia por parte de Dios, así tanto, a ustedes tienen que cumplir y hacer esto y esto y esto, simplemente pues él hace la alianza, ¿verdad? Después en el relato de Noé vemos que hay otra alianza. Ustedes pues conocen ya la historia, no voy aquí a contar toda la historia, sino aquí se nos va a ir toda la hora, pero bueno, sabemos que cuando Dios ve cómo el hombre peca y vive de manera desordenada, se arrepiente de haber creado a la creación, a su creación, y dice que está arrepentido de haber creado al hombre. Y entonces, bueno, viene el diluvio, que es como una manera de purificar, ¿ves? La imagen de la purificación. Y bueno, sabemos lo que nos dice pues el texto bíblico, que Noé, siguiendo las indicaciones de Dios, construye el arca y él entra en el arca junto con la pareja pues de diferentes animales y su familia. Todos mueren en el diluvio, pero él se salva junto con su familia y las especies que entran al arca. Y pues al final Dios hace una alianza, recuerdan, por eso está aquí la palomita, cuando trae la ramita de olivo, y el signo de la alianza es el arco iris, en el que Dios promete que no volverá a exterminar a la humanidad con las fuerzas de la naturaleza, ¿verdad? Como fue en este caso el diluvio. Después, pues bueno, tenemos al personaje de Abraham. Todos hemos escuchado hablar de Abraham. Y bueno, pues Dios le llama a Abraham, le dice, deja tu casa, deja tu patria, perdón, y ven a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Y Dios le promete, le hace 3 promesas a Abraham. Le promete una descendencia numerosa, le promete que le dará una tierra, ¿verdad? Dice, de la que emana leche y miel, la tierra prometida, y le promete que toda su descendencia, aparte de ser numerosa, va a ser bendecida por él, ¿verdad? Y bueno, Abraham sabemos que tuvo a Isaac, Isaac fue su hijo, y a su vez Isaac tuvo a 2 hijos, Jacob y Esaú. Y sabemos que Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales uno de ellos fue José. Por ahí han visto la caricatura a lo mejor del príncipe de Egipto, en donde, bueno, no, el príncipe de Egipto es Moisés, no es cierto, de José el soñador. José es vendido por sus hermanos a una caravana egipcia porque le tenían envidia
y de esa manera él llega a Egipto primero como esclavo, pero gracias al don que tenía José de interpretar los sueños, pues de esa manera llega hasta el faraón, logra él descifrar unos sueños que tiene el faraón y lo convierte como en su brazo derecho, ¿no? Y una vez que José, siendo gobernador de Egipto, está ya al mando, pues sus hermanos y toda su familia se logra establecer en Egipto, pasan los años y muere José, llegan otros faraones hasta que llega alguien que no lo conoció, un faraón que no conoció a José, y como ven que el pueblo de Israel se multiplica tanto y tan rápido, teme porque en algún momento pues el pueblo de Israel se subleve, ¿no?, en contra del pueblo egipto y el faraón decide esclavizar al pueblo de Israel. Y es así como los israelitas pues se hacen esclavos egipcios, de los egipcios, ¿verdad? Pero luego pues conocemos la historia de Moisés, ahora sí la caricatura del príncipe de Egipto. Moisés es llamado por Dios y en ese llamado que Dios le hace a Moisés, le dice, pues, o más bien le pide que libere a su pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Y entonces, en este llamado que le hace, pues ya conocemos la historia, ¿verdad? Cómo Moisés nace, es hijo de una, pues, judía. Ella lo pone en un canastito, lo pone en el río y entonces llega la hija del faraón que lo adopta como su hijo. Moisés crece, ve pues las injusticias que vive el pueblo judío. Él sabía que no era egipcio, que era judío, y entonces en una ocasión al ver que un egipcio golpea a un esclavo judío o del pueblo de Israel, lo mata, ¿verdad? Y entonces huye de Egipto y se va. Y allá a donde se va, pastoreando las ovejas, es cuando Dios le habla a través de la zarza y le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, y le hace ese llamado a liberarlo, ¿verdad? Y es donde ocurre, pues, una de las alianzas más importantes para el pueblo de Israel, que es la alianza, primero la Pascua, que es el paso de la esclavitud, es decir, el pueblo de Israel deja de ser esclavo en Egipto y gracias a Moisés, que lo hace pues por petición de Dios, es liberado y entonces caminan por el desierto. Estando en el desierto es cuando Moisés sube al monte Sinaí y ahí es donde se forma o se establece la alianza con Dios, en donde Moisés recibe las tablas de la ley y entonces Dios hace una alianza con su pueblo. Dios promete que Él pues va a proteger del pueblo, Él va a ser el Dios de ese pueblo. Y le pide al pueblo fidelidad. Ahí sí le pide, si ustedes cumplen lo que yo les mando y les ordeno, entonces yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, ¿verdad? Y bueno, finalmente muere Moisés, después le sigue Josué. Gracias a Josué logran llegar a la tierra prometida, que fíjense, ya estaba dentro de las promesas que Dios le había hecho a ¿quién? A Abraham. Entonces, fíjense, en este momento llegan a la tierra prometida y bueno, después se instituyen los jueces, los reyes, y a través de todos estos personajes, jueces, reyes, profetas, Dios va hablando al pueblo de Israel. Todo este caminar que hace el pueblo de Israel, una vez que es liberado hasta el nacimiento de Jesús, existe un ciclo continuo. ¿En qué consiste el ciclo? Bueno, el pueblo ha conocido cuál es la voluntad de Dios, ¿no? En este caso, con las leyes que Moisés le da al pueblo. Sin embargo, ¿qué sucede? Somos humanos, somos frágiles y llega el punto en el que el pueblo pues quebranta la ley, peca, ofende a Dios, se separa de Dios. ¿Y qué ocurre? Pues podríamos decir que ocurre, no quisiera llamarlo castigo, porque pues Dios no castiga, pero más bien sabemos que si actuamos mal, pues hay consecuencias, ¿verdad? Entonces el pueblo obtiene las consecuencias de su mal actuar, de su mal obrar. Y luego el pueblo se arrepiente, pide perdón a Dios y recibe la bendición de Dios y otra vez tiene prosperidad y abundancia y le va bien, pero luego ¿qué sucede? Es el ciclo. Otra vez se separa de Dios, le ofende y luego vienen a lo mejor consecuencias negativas para el pueblo, se arrepiente, pide perdón a Dios y otra vez viene el bien. Y así es el ciclo, ¿verdad? Durante todo ese tiempo Dios es leal a su alianza, Dios es fiel a su alianza. Él dice
Él les dijo, ¿verdad? Que él, este sería su pueblo, que él sería su Dios, y entonces a pesar de las infidelidades y de que el pueblo le da la espalda a Dios, Dios nunca deja a su pueblo durante todo este tiempo, ¿verdad? Hasta que se cumple la promesa del Salvador, ¿verdad? Llegará el momento en el que dice Dios, pondré mi ley en su mente y en su corazón, les daré un espíritu nuevo, un corazón nuevo, y promete que vendrá alguien a liberar, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Muchos creían pues que este libertador iba a ser alguien que iba a gobernar, ¿no? Un hombre muy poderoso que iba a combatir a todos los enemigos, pero bueno, sabemos que el plan de Dios era diferente. Entonces, bueno, a lo largo de todo este tiempo Dios estuvo haciendo alianzas con el pueblo de Israel, ¿verdad? Para que recordemos, ¿verdad? Lo que es el objetivo de la alianza es un llamado continuo que Dios le hace al hombre. ¿Para qué? Para que se establezca una alianza o una relación de amor. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. Y bueno, pues aquí está la síntesis de lo que les acabo de decir. Dios ha querido entrar en comunión con Israel y como les decía, la historia del pueblo de Israel es nuestra historia. Quiere decir que Dios quiere entrar en comunión ¿con quién? Con nosotros, para constituirnos como pueblo de Dios. Y aquí está otra vez lo que les comentaba, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, ¿verdad? Entonces, esta historia que es nuestra, es esa continua llamada de Dios a la comunión y a la unión con Él. Y ahora, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda. Bueno, entonces continuamos. Ahora vamos a ver, bueno, en el siguiente punto, ¿qué significado tiene el sacrificio para el pueblo de Israel? Porque ya vimos que Dios le habla al pueblo de Israel y se manifiesta, Dios se da a conocer a su pueblo, ¿verdad? No es alguien que se oculte, sino que se hace, que se revela. Entonces, bueno, vamos a ver qué es el sacrificio para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ofrecía sacrificios a Dios. Podríamos decir que como una manera de responder esa alianza, el pueblo ofrecía sacrificios a Dios. Y bueno, el sacrificio es en esencia un culto externo a Dios, una oración, ¿verdad? En acción. Y bueno, es una acción simbólica que hace de los sacrificios expresión de los sentimientos del oferente y de la respuesta a Dios. O sea, para el pueblo de Israel, el ofrecer sacrificios era una manera de responder a ese llamado de Dios a la alianza. Y ahorita lo vamos a ver por qué, ¿verdad? Bueno, si Dios me llama, Dios me ama y Dios me busca y me protege y me cuida, bueno, ¿yo cómo voy a responderle a Dios a ese amor? ¿De qué manera le puedo manifestar a Dios que lo amo, que quiero ser leal a su alianza y que quiero estar unido a Él? Bueno, pues a través de los sacrificios. Era como parte de los ritos esenciales de cómo los israelitas manifestaban esa fe y ese amor a Dios. Entonces, el sacrificio era cualquier tipo de ofrenda, puede ser cualquier tipo de ofrenda, un animal o una ofrenda vegetal que podía ser total o parcialmente destruida en el altar en honor a quién, a la divinidad, en este caso pues a Dios, ¿verdad? Y se hacía a través de un rito. La ofrenda que se ofrecía a Dios era aceptada por Él y entonces si Dios aceptaba la ofrenda, de esa manera se establecía la unión con Dios o también se reparaba la culpa del oferente. Ahorita vamos a ver en qué ocasiones o qué sentido religioso tenían los sacrificios, pero lo que sí quiero que nos quede claro es eso, el sacrificio era la manera del hombre de manifestarle esa respuesta a Dios. Dios ya nos habló en las alianzas que quiso establecer con nosotros, ahora nosotros le respondemos a Dios con los sacrificios, ¿verdad? Y bueno, estos sacrificios tienen un valor religioso. Uno de ellos es el de la ofrenda. Aquí lo puse a un ladito de la imagen, ¿verdad? Cuando se trataba de un sacrificio que tenía el valor de ser ofrenda, en este caso, para el pueblo de Israel, bueno, pues Dios es el dueño supremo de todo, ¿verdad? A Él le pertenece todo. Él es el creador de todo. Entonces, todo lo que recibe el hombre, ¿de quién viene? Pues de Dios. Por lo tanto, si todo nos viene de Dios, pues es justo que le demos tributo a Dios por lo que nos da. Es como una manera de agradecerle a Dios lo que nos dio, ¿no? Entonces, algo así como rendirle un tributo al rey. El súbdito le rinde un tributo a su rey, ¿verdad?
cuando se hacían sacrificios como ofrenda, se quemaba lo que se ofrecía y se hacía una combustión total, o sea, se quemaba totalmente la víctima. Nada quedaba para el oferente. El oferente es el que ofrece la ofrenda, ni para el sacerdote. En este caso, el oferente era la persona que quería ofrecer el sacrificio a Dios, pero dentro del rito había un punto en el que el sacerdote era el que podía hacerlo, o sea, el oferente participaba en una parte del rito, pero ya al momento de hacer la ofrenda a Dios directamente, el que lo hacía solamente era el sacerdote. Entonces, cuando el sacrificio tenía ese toque de ser ofrenda, nada le tocaba ni al sacerdote ni al oferente, era todo ¿para quién? Para Dios, era un sacrificio total. Y había otro tipo de sacrificios que tenían el valor religioso de lo que es la comunión. Ya vimos el de ofrenda, que tenía el objetivo pues de retribuir, darle gracias a Dios por lo que nos da, ¿no? Ahora está el sacrificio de comunión. ¿Qué se buscaba? Pues se buscaba la unión con Dios. Una vez que se le daba a Yahvé lo correspondiente, en este caso, en el sacrificio de comunión, sí se repartía parte de la víctima. Una parte le tocaba a Dios, otra le tocaba al oferente y a sus familiares o cualquier otro invitado que tuviera el oferente, y otra parte le tocaba al sacerdote. En este sí se repartían la víctima. En este caso, la víctima podía ser un carnero, unas tórtolas. La víctima dependía de la situación económica del oferente. Si tenía suficiente para comprar un carnero o un toro, pues lo compraba. Si no, un corderito. Ya si tenía menos recursos, pues unas tórtolas o pichones. O si no, de plano, pues ofrecía solamente panes ácimos o algo vegetal, ¿verdad? Entonces, la sangre era y la grasa eran reservadas para Dios. Para el pueblo judío, la sangre representa la vida. Y esa sola, ¿quién es el dueño de la vida? Es Dios. Entonces, únicamente a Él es a quien se ofrecía. Bien. Rosy, disculpa, yo ya no te oigo. No se escucha. A ver, ¿aquí ya me escucharon? ¿Ya me Sí, escuchan? está bien. Sí, adelante. Sí, ya. Sí. Ah, muy bien. Adelante. Quitaron el cable. Yo creo que ahorita le di mute al mío en lugar de darle mute a otro. Perdón. Entonces, aquí, fíjense, al consumir la ofrenda, no solamente se entraba en comunión con Dios, sino también se entraba en comunión con todos los que participaban de la ofrenda. Si el oferente invitaba a sus familiares o algún otro amigo a participar de la ofrenda, era entrar en comunión también con quién, con ellos, ¿verdad? Y otro de los, me voy a pasar ya a otro, era el sacrificio de expiación. Cuando el hombre había pecado, tenía que recuperar esa unión y esa alianza con Dios, ¿verdad? La gracia que había perdido. Entonces, una manera de restablecer esa alianza era a través de ¿qué? De la expiación, de este sacrificio de expiación, que era sacrificando, en este caso, pues igual, ¿verdad? Un carnero, un corderito, tórtolas, lo que fuera, ¿verdad? Pero era la manera de restituir esa alianza que había sido rota, ¿verdad? Entonces, la sangre derramada por el animalito, pues sabemos que la sangre, ya lo comenté ahorita, pues representaba la vida, entonces era una manera de borrar el pecado que esa persona había cometido. Entonces, este era otro sentido que tenían los sacrificios. Entonces, son tres, ¿verdad? Uno, ofrenda, darle gracias a Dios por lo recibido. Otro, comunión, para entrar en comunión con Dios y con los demás. Y finalmente, el de expiación, que era para restablecer esa alianza con Dios, ¿verdad? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Entonces, en síntesis, en todo sacrificio, fuera de ofrenda, fuera de comunión o fuera de expiación, tenía que ser ofrecido por un sacerdote. El sacrificio tenía que ser ofrecido por un sacerdote como intermediario entre el oferente y Dios,
¿verdad? El oferente tenía que presentarse en estado de pureza ritual. Fíjense, antes de ir a hacer el rito del sacrificio, tenía que hacer un rito para purificarse el primero y luego ya poder presentarse ante Dios, ¿verdad? Hacer el rito. Se sacrificaba, ya les comenté, un macho, pues pudiera ser cabrito, becerro, tórtola, lo que fuera, pero sin defecto. Se acompañaba la ofrenda, todas las ofrendas se acompañaban con harina amasada con aceite y con una libación de vino, es decir, se derramaba vino sobre el altar. Aunque fuera de cualquier tipo, siempre iba acompañada de harina amasada con aceite y vino. La víctima era desollada, es decir, le cortaban pues aquí el cuello y la descuartizaban parcial o totalmente. Dependiendo del tipo de sacrificio, había veces que la destrucción tenía que ser total de la ofrenda, no por el afán de destruir, sino con la idea de decir, bueno, a Dios le pertenece todo, entonces a Dios se le da todo, ¿no? El destruir la ofrenda es una manera de garantizar que no se va a utilizar para otra cosa y que toda va a ser para Dios. Y dependiendo del tipo de sacrificio, la víctima se entrega totalmente a Dios o se divide una parte al sacerdote, al oferente y a Dios, ¿verdad? Como lo vimos en el de ofrenda. Entonces, bueno, esta era una manera que tenía el pueblo de Israel de responder con signos externos a ese amor y a esa alianza que Dios tenía con ellos, ¿verdad? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Seguimos. Y bueno, ahora vamos a ver la alianza y el sacrificio de Cristo. Y fíjense que en Cristo, ahorita vamos a ver muchas maravillas aquí con Cristo, pero una cosa vimos ahorita por separado, una cosa era la alianza que Dios había hecho con el pueblo y otra el sacrificio que el pueblo ofrece a Dios. Bueno, pues en Cristo se dan ambas. Cristo es la alianza, la nueva alianza, y Él mismo es el sacrificio. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, con Jesús se establece una nueva alianza y esta alianza es definitiva entre Dios y su pueblo. Cristo es al mismo tiempo la víctima y el sacerdote. Fíjense, a diferencia del pueblo de Israel, ¿verdad? O sea, en el pueblo de Israel no se sacrificaban las personas, ellos sacrificaban animales a Dios. En este caso, Cristo Él mismo es la víctima, Él es el que se ofrece y es el nuevo y eterno sacerdote, ¿verdad? Y aquí puse una cita precisamente de Hebreos, de San Pablo, que nos dice, mediante su propia sangre y no por medio de la sangre de chivos y de toros, Cristo entró de una vez para siempre en el santuario, habiendo conseguido una redención eterna. Entonces, Cristo no ofreció cabritos ni corderos, Él se ofreció Él mismo, ¿verdad? Al Padre. Y otra cita aquí de Hebreos, cualquier otro sacerdote se presenta cada día para celebrar el culto y ofrecer continuamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Qué quiere decir? El pueblo tenía que estar ofreciendo sacrificios continuamente. ¿Para qué? Para poder restablecer esa alianza y borrar los pecados. Es como nosotros ahorita, ¿no? Que si pecamos nos vamos a confesar una y otra vez, ¿no? Ellos tienen que estar ofreciendo sacrificios continuamente. Cristo, por el contrario, no ofreció más que un sacrificio por el pecado y se sentó para siempre a la derecha de Dios. Con esta única ofrenda ha hecho perfectos de una vez para siempre a quienes han sido consagrados a Él. Es decir, Cristo al ofrecerse Él mismo al Padre, no necesita estarse ofreciendo una y otra vez. Con el único sacrificio que Cristo hizo, ha sido más que suficiente para liberarnos ¿de qué? Del pecado. Y bueno, pues vamos a ver ahorita algunas similitudes que tiene el sacrificio de Cristo con los sacrificios que ofrecía el pueblo de Israel, ¿verdad? En este caso, primero, ya dijimos que el pueblo de Israel ofrecía un macho, un carnero, toro, cordero, tórtolas, pichones, para, pues, dependiendo del fin, ¿no? Del sacrificio. En este caso, Cristo, Él mismo es el cordero sin mancha ofrecido por nosotros. Como les decía, Él no ocupó un carnero, Él se ofreció Él mismo, ofreció su cuerpo y sabemos que Cristo se hizo hombre y se hizo semejante a nosotros en todo menos ¿en qué?
¿En qué se hizo semejante? En todo menos ¿en qué? En el pecado. En el pecado, exactamente. Por eso Él es el Cordero sin mancha, porque Él no tenía pecado. Es más, Él no tenía necesidad de ofrecerse, porque Él no tenía nada que restablecer. O sea, Él no había roto ninguna alianza con su Padre y sin embargo Él acepta esa gran misión, ¿verdad? Entonces, Él es el Cordero sin mancha ofrecido por nosotros. Cristo es la víctima que entrega su vida totalmente. Y fíjense, aquí Isaías hace referencia precisamente a Cristo. Muchos se horrorizaban al verlo porque estaba tan desfigurado que no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Fue tanto lo que lo laceraron, lo que lo golpearon, que perdió la forma humana. Imagínense cómo lo dejaron. Hay quienes dicen que los latigazos y los golpes que le dieron dejaron expuestos órganos de la piel que le arrancaban. Entonces, él se entregó, él fue una víctima que no se entregó parcialmente, se entregó totalmente, no escatimó nada, entregó todo lo que tenía. Y lo que ya les comenté, Cristo mismo es el sacerdote y el oferente, ¿verdad? Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Es decir, Él es el eterno y sumo sacerdote y Él mismo se ofrece. Y bueno, en este caso el altar, ¿qué es? Pues es la cruz, ¿verdad? Ahí es donde ofreció su sacrificio y derramó su sangre, es decir, su vida. Recuerden que para los judíos la sangre representa la vida, entonces al decir derramó su sangre, pues es literal, o sea, tal cual derramó su vida, dio su vida en expiación por nuestros pecados. Y el sacrificio de Cristo también se acompaña con pan y vino. Recuerdan que también los sacrificios del pueblo de Israel iban acompañados con la libación del vino y con la masa de harina amasada con aceite. Bueno, pues Cristo también utilizó el pan y el vino como parte de su sacrificio en ese momento en el que celebró la Pascua con sus discípulos y bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, reparte el pan y el vino para que todos lo coman. Entonces, podríamos decir que en el sacrificio de Cristo, que fue uno solo y no se necesitaron más, están presentes las tres, el sentido religioso que tenía el sacrificio para los judíos, que es la ofrenda, la comunión y la expiación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque gracias al sacrificio de Cristo, por un lado, logra expiar y limpiar nuestros pecados con su sangre, somos lavados. El sacrificio de comunión, porque gracias a su sacrificio podemos estar o se restablece la alianza de Dios con nosotros, nos permite estar en gracia y en comunión con el Padre. Y la ofrenda, pues porque Él mismo se ofrece, ¿verdad? Al Padre por nosotros. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Muy bien, todo va bien, todo bien. Muy bien, gracias. Seguimos. Bueno, entonces vamos al punto número 4, la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Bueno, ya estuvimos hablando, pues que Dios se ha manifestado a través de toda la historia de la humanidad a su pueblo, para que lo conozcamos y para establecer una alianza de amor con nosotros. Ya vimos cómo el pueblo de Dios ha entendido o ha interpretado la manera de responder esa alianza y que en Cristo esta alianza se hace definitiva y perpetua, ¿verdad? Para siempre. Pero bueno, ¿cómo se traduce eso ahora en nuestros días? Porque hay quien puede decir, bueno, pues es que Jesús ya vino y ya murió por nosotros y sí es cierto, nos salvó, pero pues ya. ¿Y ahora qué? Bueno, vamos a recordar el título de nuestro tema. ¿Qué dijo Jesús? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ajá, exacto, hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? En otras traducciones. Entonces, bueno, vamos a ver ahora la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Bueno, eso cómo brinca o cómo podemos trasladar todo esto que acabamos de comentar ahorita a nuestro mundo actual, ¿verdad? Al mundo de ahora. Bueno, primero hay que retomar algo. Cuando Cristo vino aquí y estuvo entre nosotros, se hizo hombre. Él, dentro de las muchas cosas o de la buena nueva que vino a enseñarnos,
dejó un mensaje que escandalizó a muchos. Cuando muchos lo escucharon, decidieron alejarse de él porque no entendieron sus palabras. ¿Y cuál fue este mensaje? Alguien que me ayude a leer el texto bíblico que tenemos aquí. A ver, ¿quién nos ayuda a leerlo? Si quieres Yo yo, soy, Rosy. Ah, está Ah, bien. quien guste. primero las damas. Ah, bueno, a ver, Hermes, Bueno, hasta donde, ok. todo el Yo texto. soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo. Yo les aseguro que si comen la carne del Hijo del Hombre yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Juan capítulo 6 versículos 51-56. Gracias. Entonces, vean aquí que está diciendo, yo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿verdad? El pan que yo les daré es mi carne. Cuando muchos escucharon estas palabras, dijeron, pues, ¿cómo nos vamos a comer su sangre? ¿Cómo nos lo vamos a comer? ¿Verdad? Lo interpretaron literalmente. Y muchos se alejaron de él y decidieron dejarlo. Y ahí es cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también me van a dejar? Pero ¿qué le contesta Pedro? ¿Quién se acuerda qué le contesta Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? Eso le contesta Pedro. Entonces, vean, Jesús, bueno, vamos a ver ahorita pues que Jesús es parte del quedarse ahora con nosotros, ¿verdad? Él lo está diciendo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo y el que no se alimente de mí no va a tener la vida eterna. Y Jesús, como ya vimos, celebró la Pascua con sus discípulos y él llevó a la plenitud la antigua alianza. Como lo vimos hace ratito, por allá en la historia del pueblo de Israel, cuando Moisés libera al pueblo con la ayuda, con la gracia de Dios, al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo de Israel ya festejaba algunas fiestas, valga la redundancia, y ya celebraba algo de la Pascua, pero le da este sentido a la Pascua, como Pascua significa paso, paso de la esclavitud a la libertad, ¿verdad? Entonces, para el pueblo de Israel, la fiesta de la Pascua era una fiesta grandísima y muy importante, porque era el paso de la esclavitud a la libertad, ¿verdad? De cuando estuvieron esclavizados. Sin embargo, Jesús viene a darle un sentido nuevo a esta Pascua. Igual, es un paso de la esclavitud, pero ¿de qué? De la esclavitud del pecado, ¿a qué? A la libertad. Gracias al sacrificio de Cristo somos liberados de la muerte, hablando no de la muerte física, sino de la muerte espiritual, ¿verdad? A la que nos lleva el pecado y nos restituye la gracia, la posibilidad de estar en comunión con Dios. Y bueno, todos sabemos que durante la última cena, ahora sí, Carlos, si gusta ayudarnos a leer. Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió, dándole a sus discípulos, dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz y después de dar gracias, lo dio a sus discípulos diciendo, beban todos de él, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Mateo 26, del 26 al 27. Entonces vean, ahí y les dice, hagan esto en memoria mía, ¿verdad? ¿Qué les está pidiendo? Que repitan lo que él hizo en la última cena. Ahí Jesús, pues les está diciendo, toma el pan, este es mi cuerpo, toma el cáliz, este es mi sangre. Ahí no lo puse yo, pero todos sabemos que les dijo, hagan esto en memoria mía, que son las palabras que escuchamos en misa, ¿verdad? Cuando vamos a misa. Entonces, bueno, Jesús mismo le pidió a sus discípulos que ellos siguieran celebrando esta Pascua con este nuevo sentido.
Y gracias a ello, nosotros ahora en la misa seguimos celebrando el memorial de su pasión. Ahorita lo vamos a ver. La misa es la celebración en torno a la cual se reúne el pueblo de Dios para alabarlo, para darle gracias, pedirle perdón y pedir su ayuda, ¿verdad? La misa es el memorial del sacrificio de nuestro Señor. Él ha querido estar de verdad presente en cada misa que se celebra, porque Él mismo lo pidió. Nadie lo inventó, ¿verdad? No se lo sacaron de la manga. Hay quienes pueden decir, pues es que la misa alguien la inventó, o sea, esto está dentro de la palabra de Dios en la Biblia, o sea, Jesús mismo le pidió a sus discípulos que hicieran eso en memoria suya. Y entonces es por eso que ahora nosotros lo celebramos en la Eucaristía, ¿verdad? O en la misa. Entonces la misa es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesucristo que se ofrece sobre nuestros altares bajo las especies de pan y de vino. Es sustancialmente el mismo de la cruz, o sea, el sacrificio que celebra un sacerdote todos los días en la misa es el mismo que Jesús hizo en la cruz, pero sin derramamiento de sangre. Se dice que es un sacrificio incruento. En la cruz Jesús derramó su sangre, pero aquí en la celebración de la misa ya no hay derramamiento de sangre. Sin embargo, el sacrificio es real y sobre todo nos aplica los frutos de su pasión y de su muerte, o sea, los frutos de su sacrificio que ya se hizo una vez hace 2000 años, siguen vigentes en nosotros al participar de la celebración de cada misa. Imagínense qué bonito, o sea, imagínense si nos impacta ver a Jesús, no sé, ¿quién ha visto la película de la Pasión? Qué impactante es ver lo que Jesús sufrió por nosotros. Eso mismo se revive todos los días en la celebración de la misa. Cada que hay una misa, se está reviviendo el sacrificio de Cristo, pero de una manera incruenta. ¿Qué quiere decir? Sin derramamiento de sangre. Y la Eucaristía y la misa solo puede ser celebrada por un sacerdote consagrado. No es que yo me pueda poner y a ver, yo voy a celebrar misa, no. Y vean las similitudes, vayan haciendo las similitudes de lo que celebramos ahora con lo que hacía el pueblo de Israel, o sea, para que vean que todo el sentido y profundidad que tiene cada uno de los elementos de la celebración de la Eucaristía que nosotros hacemos ahora. El sacerdote consagrado solamente lo puede hacer igual que los sacrificios de aquel tiempo, ¿no? Y lo hace in persona Christi. ¿Qué quiere decir esa expresión? Literalmente en la persona de Cristo, eso quiere decir. ¿Qué quiere decir? Que el sacerdote lo hace en persona de Cristo, más bien que no es el sacerdote quien lo hace, sino que es Cristo mismo el que lo hace a través del sacerdote. Y vean, aquí está bien representado en esta imagen, por eso la puse ahí, porque creemos que al momento en el que el sacerdote está celebrando la misa no es él, sino que es Cristo a través de él quien revive su sacrificio, ¿verdad? Y bueno, dentro del rito que se celebra en la misa, existe, bueno, el momento especial en el que se da el milagro. Y ese momento especial empieza con la epíclesis. ¿Qué es la epíclesis? Ustedes se han fijado cuando van a misa que llega el momento cuando nos arrodillamos que el sacerdote pone sus manos sobre las especies del pan y el vino. Esa es la epíclesis. Bueno, la epíclesis es la invocación, significa invocación sobre y es la invocación al Espíritu Santo. Cuando el sacerdote pone las manos sobre las especies del pan y del vino, invoca al Espíritu Santo para que sea Él quien transforme el cuerpo y la sangre de Jesús. Y las palabras que dice, pues hay como varios, tienen varios, ¿cómo se le llama? Ahí se me fue la palabra, como varias fórmulas, pues, para hacerlo. Pero una de ellas dice, santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, y ya luego te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Entonces, ahí empieza el milagro. Primero el sacerdote invoca al Espíritu Santo para que sea Él. Fíjense, el sacerdote no dice, yo en mi nombre voy a transformar el cuerpo, no. Que sea el Espíritu Santo quien transforme estos dones en el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, lo está haciendo a través del Espíritu Santo. Y luego
En el Concilio de Trento se declaró el dogma de la transubstanciación. Cuando el sacerdote sigue diciendo la fórmula, cuando Cristo les dice hagan esto en memoria a mí, este es mi cuerpo que será entregado, todo eso, ahí es cuando se da el milagro de la transubstanciación. ¿Qué quiere decir transubstanciación? Viene del latín transubstantiatio, que es la acción y efecto de transformar una sustancia en otra, es decir, el cambio de la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda sustancia del vino en la sustancia de la sangre de Cristo, aunque en apariencia exterior sigan siendo pan y vino. Ese es el milagro de la transubstanciación. A nuestros ojos, pues sigue siendo la hostia, no cambió nada, no cambió de color, sabe igual. El vino, pues sigue siendo tinto y no cambia de color. Pero sin embargo, gracias a la acción del Espíritu Santo, ocurre el milagro y aunque las especies externamente siguen siendo iguales, sabemos que Cristo está real y verdaderamente presente ahí. ¿Sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda o algún comentario. Todo bien. Todo bien. Muy bien. Y bueno, en la celebración de la misa nosotros también ofrecemos el sacrificio de Cristo, que es ofrenda, que es comunión y que es expiación. Porque dijimos, si recuerdan el sacrificio que ofrecían los del pueblo de Israel, en el de comunión compartían la víctima. ¿Sí se acuerdan que una parte de la víctima era para el oferente y él la compartía con su familia? ¿Y qué sucede aquí en la misa? Se reparte el cuerpo de Cristo a todos. ¿Para qué? Para que podamos entrar en comunión con Él y también entre nosotros como iglesia. Y pues ya sabemos, el sacrificio de Cristo es expiación. Nos perdona los pecados veniales, ¿verdad? El participar de la misa, el escuchar la palabra de Dios, sabemos que nos quita los pecados veniales. Y la ofrenda, ¿verdad? Nosotros ofrecemos a Dios los frutos de la tierra, en este caso el pan y el vino, y bueno, pues Él se encarga de hacer el milagro de la transformación. Durante muchos años, pues ha habido muchas personas que dudan de la presencia real de Jesús. Hay quien puede decir, bueno, pues eso dicen ustedes, ¿verdad? Que el Espíritu Santo hace el milagro y que se transforma, pero pues ahí nomás hay una hostia y el vino sigue siendo vino. Y bueno, Dios, en su gran misericordia, precisamente nos sigue dando muestras de ese amor. Y vuelvo a repetir lo mismo. ¿Cómo se llama el título del tema? Yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Se sigue manifestando a nosotros precisamente porque conoce nuestra fragilidad y sabe que podemos dudar de Él, ¿verdad? Humanamente somos frágiles, entonces se manifiesta a nosotros, todavía en el presente se sigue manifestando. Y es así como han ocurrido milagros eucarísticos que nos comprueban que la presencia de Jesús es real. Ese es el objetivo de un milagro eucarístico, no hay otro. Realmente comprobar que Jesús está ahí, en ese pedacito de pan y en ese vino. Y ahorita vamos a conocer, bueno, qué es un milagro y algunos, hay muchos milagros eucarísticos, pero si estuviéramos hablando de todos nunca acabaríamos, ¿verdad? Entonces, bueno, primero, ¿qué es un milagro? ¿Quién nos quiere decir qué es un milagro? A ver, alguien que nos comparta. Algo fuera de realidad. Ajá, muy bien, algo fuera de la realidad. Algo que no tiene, ¿cómo podría decir? Pues que no tiene alguna explicación, que es algo maravilloso. Ajá, muy bien. A ver, aquí mi niño dice que él quiere decir. A ver, ¿qué es? Diles fuerte. Una cosa que no es de la naturaleza y es sobrenatural. Muy bien. ¿Sí lo escucharon? Sí, muy buena Sí. definición. Bueno, Algo ajá. sobrenatural. Muy bien. Algo sobrenatural, ¿verdad? Bueno, pues tal cual como ustedes ya lo dijeron, ¿verdad? Un milagro es un hecho que no se puede explicar por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. Esta es la definición que nos da el Diccionario de la Lengua Española. Por ejemplo, si un elefante volara, eso es algo sobrenatural, que sale de todas las leyes de la naturaleza, porque sabemos que un elefante pues no vuela. Entonces, vuela Dumbo, dice mi niño, pero nada más en las caricaturas, ¿verdad?
o que un cocodrilo volara, o sea, o que una ballena viviera fuera del agua. Eso sería un milagro, algo inexplicable porque sale de las fuerzas, perdón, de las leyes de la física y de la naturaleza. Entonces, un milagro es algo que ocurre y que no podemos explicar. Ahí puse yo una imagen, ¿no? Que alguien que está paralítico de repente se levanta y camine, pues eso es un milagro, que se escapa de toda explicación científica posible, ¿no? Bueno, ¿qué son los milagros eucarísticos? Son intervenciones prodigiosas de Dios que tienen como fin, lo que ya les decía, confirmar la fe en la presencia real del cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía. En los milagros eucarísticos se dejan ver efectivamente la carne y la sangre, o una sin la otra, dependiendo del milagro. O sea, es una manifestación del amor de Dios, ¿verdad? Para que pues veamos el milagro de su amor y de su presencia real en la Eucaristía. Un milagro eucarístico no es otra cosa que la hostia verdaderamente se transforma en carne y en sangre y el vino en sangre, ¿verdad? Eso es un milagro eucarístico. No sé si alguien no había escuchado hablar sobre los milagros eucarísticos o todos han oído hablar de los milagros eucarísticos. Yo sí. Muy bien. Los demás, Coral, Ruth. Maestra, yo no, la verdad, yo no había escuchado. En esta conferencia he aprendido muchísimas cosas que ignoraba, que yo nada más voy a misa cada domingo, pero qué significado tiene cada pausa, cada interpretación que nos da el sacerdote. Muy interesante. Muchas gracias. Sí, de nada. Muy bien, bueno, pues vamos a ver les digo, para que se enamoren, es que es imposible no enamorarse de Dios al ver tantas cosas que hace, para que nos demos cuenta de cuánto nos ama. Entonces, bueno, un milagro eucarístico es eso, tal cual, que la hostia se transforma en carne y el vino en sangre, o que la misma hostia se transforma en carne y también tiene sangre. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, creo que fue el primer milagro eucarístico, uno de los más conocidos. Ahorita vamos a ver solamente 3 milagros eucarísticos. Ya después ustedes métanse al Google y van a encontrar muchísima información sobre y la página de Carlo Acutis. Fuimos a ver la película y me di a la tarea de buscar la página que él hizo y tiene muchísimos milagros eucarísticos ahí. Él de hecho visitó los lugares donde ocurrieron los milagros eucarísticos y explica, ¿verdad?, en qué consisten. Pero bueno, el milagro eucarístico de Lanciano ocurrió en el siglo VII, fíjense, en la ciudad de Lanciano, que en aquel momento se conocía como Anxanum, y ahí un monje basiliano que era de los discípulos de San Basilio, estaba celebrando la misa, pero él dudaba de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Entonces, en ese momento que él estaba dudando al momento de estar haciendo la celebración, fíjense, él era sacerdote y dudaba que realmente Jesús estuviera ahí. Entonces, en ese momento la hostia se convirtió en carne y el vino se convirtió en sangre. Ante la mirada de toda la gente, pues todos quedaron asombrados, ¿verdad? Se resguardó la hostia consagrada ya convertida en carne y también el vino convertido en sangre. Con el tiempo la sangre se coaguló y se hicieron 5 pedacitos, 5 coágulos. Y fíjense lo curioso, lo vamos a ver ahorita más adelante. Luego, los coagulitos de la sangre que se guardaron, los pesaron y descubrieron que su peso siempre era el mismo. Aunque se pesara 1, pesaba lo mismo que los 5. Si se pesaban 2, pesaban igual que los 5. Si se pesaban 3, pesaban igual que los 5. O sea, pesaran los que fueran, siempre tenían el mismo peso. Y bueno, aquí esto me dice, por ahí hay pues no sé si es un himno o algo que compuso Santo Tomás de Aquino en donde habla, no recuerdo textualmente cómo dice, pero menciona que hasta en la mínima partícula está presente Jesús completo. Y es real, es cierto. Si yo digo, ahorita, por ejemplo, con la comunión en la mano que se hizo, fue algo muy delicado, porque si quedaba una partícula mínima en nuestra palma de la mano, ahí estaba Jesús completito. No era una parte, o bueno, como está bien chiquito, ahí no está Jesús, no.
Ahí estaba Jesús completo, ¿verdad? Bueno, seguimos. Entonces, fíjense lo bonito, aquí se van a ir para atrás como cuando yo estuve leyendo toda esta información, ¿eh? Bueno, primero se hicieron estudios de este milagro eucarístico en Lanciano. En 1954 creo que fue el primero y después se hicieron estudios años más tarde. Está en Italia, Lanciano, sí. Entonces, estos estudios se hicieron con absoluto rigor científico, uno en 1574, otro se hizo en 1970 por el, pues creo que es médico, Odoardo Leoni, y en 1981 y en 1991 se hizo otro. Aquí ven ustedes, esta es una foto real del milagro eucarístico. ¿Por qué tiene el hueco? El hueco lo tiene porque han estado, por las muestras que tomaron para hacer los análisis pues de lo que había ahí, ¿verdad? Y fíjense, fíjense lo que descubrieron al hacer los análisis, que la carne en la que se transformó la hostia verdaderamente era carne constituida del tejido muscular estriado del miocardio, perdón, es decir, de una parte del corazón. En la carne están presentes secciones del miocardio, endocardio, el nervio vago y el relevante espesor del miocardio, el ventrículo cardíaco izquierdo. La carne es un corazón completo en su estructura esencial. Y luego aquí tenemos una imagen de cómo está actualmente la sangre que se coaguló. Miren, aquí se ven los montoncitos. Y bueno, ay, nomás que esta cosita no me deja ver. Se descubrió en el análisis de la sangre que la sangre es sangre verdadera. El análisis cromatográfico lo demuestra con certeza absoluta e indiscutible. El estudio inmunológico manifiesta que la carne y la sangre son ciertamente humanos, fíjense, son humanos, y la prueba inmunohematológica permite afirmar con toda certeza y objetividad que tanto la carne como la sangre pertenecen al mismo grupo sanguíneo que es AB, el mismo que se encuentra en el hombre de la sábana santa. Hay quien ya, no sé si han escuchado sobre la sábana santa, que es la sábana con la que se cubrió el cuerpo de Cristo cuando murió. Entonces han hecho análisis de la sábana santa y la sangre es del grupo AB, que es típico de las poblaciones medioorientales. Otro aspecto es que las proteínas que están contenidas en la sangre están normalmente distribuidas en idéntico porcentaje del esquema seroproteico de la sangre normal y fresca. O sea, fíjense, el milagro ya tenía siglos de haber pasado y al hacer el análisis tiene las propiedades de sangre fresca. En la sangre también encontraron minerales, cloruro, fósforo, magnesio, potasio, sodio y calcio. La sangre se dividió en el cáliz en 5 partículas o bolitas, esto ya se los comenté, de tamaños irregulares, pero cualquier combinación pesa en total lo mismo. En otras palabras, una pesa lo mismo que 2, 2 pesan lo mismo que 3 y 3 pesan lo mismo que 5. Ninguna sección histológica ha revelado rastros de infiltraciones de sales o sustancias conservantes utilizadas en la antigüedad para las momificaciones. O sea, si había alguien que pudiera pensar que le pusieron alguna sustancia para que se conservara, no encontraron ningún conservador ahí. Y en 1973, la Organización Mundial de la Salud nombró una comisión científica para verificar las conclusiones del médico. ¿Y qué creen? Hicieron más de 500 pruebas y los resultados obtenidos confirmaron lo que ya había dicho el médico Odoardo Linoli, o sea, lo que acabamos de leer. Esta imagen que tengo aquí es como tienen expuesto allá en Italia, en un templo de allá de Lanciano, pues las especies, ¿verdad? El cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces vean la maravilla de este milagro eucarístico, que a pesar de que pasaron ya muchos siglos, imagínense, del siglo VII a 1991, que fue el último año en el que, bueno, según lo que yo vi, hicieron los estudios y sin embargo encuentran que la sangre es como si fuera sangre fresca, ¿verdad? Bueno, ese es uno, el milagro de Lanciano. Hay otro. Eso no. Otro milagro eucarístico es el de Buenos Aires. Este ocurrió más recientemente, el 15 de agosto de 1996, en una parroquia
el sacerdote le dio la comunión en la mano a una persona, pero no consumió la hostia y la dejó en un candelabro, ahí en la arenita. Entonces una mujer encontró la hostia consagrada y se la llevó al sacerdote y le dijo, mire, pues está esta hostia aquí para que usted vea pues qué hace, porque es una hostia consagrada. Lo que hizo el sacerdote fue ponerla en un vaso con agua. ¿Por qué? Porque la ley canónica indica que cuando quedan, por ejemplo, los restos de la hostia consagrada, se pongan en agua para que se disuelva y no haya sacrilegio, ¿verdad? De la hostia. Pero, ¿qué sucedió? Al poner la hostia en el agua, se convirtió en un trozo de carne. La hostia fue reservada y 3 años más tarde no se había descompuesto. O sea, la carne en la que quedó convertida estaba fresca, ¿verdad? No estaba echada a perder. En aquel entonces el obispo de esa, pues que a quien pertenecía esa parroquia o ese templo era Jorge Mario Bergoglio, que es ahora el Papa Francisco. Entonces él le solicitó al doctor Ricardo Castañón hacer un análisis de ese trocito de pan, de carne, para ver pues qué resultaba del análisis, ¿verdad? Y es importante mencionar que Ricardo Castañón en aquel momento era ateo. Él no era creyente, ¿verdad? Y bueno, él empezó con la investigación duró 6 años, él tomó muestras y las llevó a diferentes laboratorios de los 4 continentes, porque él, bueno, pueden buscar su biografía en internet, pero él estuvo trabajando en Alemania, o sea, era un hombre, aunque era de allá de, creo que es de ahí de Buenos Aires, o no sé dónde es, pero él estuvo trabajando en Alemania y pues bueno, tenía conocimiento de diferentes laboratorios y algo que él menciona es que en ninguno de los casos él solamente llevó la muestra y en ninguno mencionó de dónde provenía. Simplemente les dijo, traigo esto a analizar, por favor, hagan los análisis correspondientes, ¿verdad? Y otra cosa también importante a considerar es que la hostia se puso en agua, que es uno de los peores medios para que se pudiera conservar. Y sin embargo, la carne no se echó a perder. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvieron? Pues ya cuando entregó los resultados, ay, aquí se me fue una letra, bueno, los resultados arrojaron que se trata de sangre y tejido humano, la sustancia que emanaba de la hostia era sangre, o bueno, del pedacito de carne era sangre humana, misma que contenía glóbulos blancos intactos, que se comportan como si estuviera en un cuerpo humano vivo, y músculo del corazón vivo, que corresponde al miocardio ventrículo izquierdo. Ahí vayan echando lápiz. Es lo mismo que en el milagro de Lanchano. La parte del miocardio ventrículo izquierdo. Esta muestra se llevó con Frederick Sugibe, es un cardiólogo reconocido y patólogo forense, sin saber, ¿verdad?, de dónde venía la muestra, y él, fíjense lo que determinó, que la sustancia analizada era carne y sangre con ADN humano, y aparte declaró algo, fíjense, el material analizado es un fragmento del músculo del corazón que se encuentra en la pared del ventrículo izquierdo, cerca de las válvulas. El músculo cardíaco está en una condición inflamatoria y contiene un gran número de células blancas en la sangre. Esto indica que el corazón estaba vivo en el momento en el que se tomó la muestra. Lo que es más, estas células blancas de la sangre habían penetrado el tejido, lo que indica además que el corazón había estado bajo estrés severo, como si el propietario hubiera sido severamente golpeado en el pecho. Imagínense nomás. Si ustedes recuerdan qué pasó con, ay, hasta me dan ganas de llorar, o sea, ¿qué pasó con Cristo cuando estaba en la cruz? ¿Quién recuerda? ¿Qué hizo el soldado? Le traspasó el corazón Le con una traspasó lanza. el corazón con la lanza. Entonces, imagínense, o sea, ustedes pueden consultar en internet esta información y van a ver que es real. O sea, imagínense, o sea, por eso digo, la profundidad del milagro, o sea, Dios se nos sigue manifestando hoy. El que no lo quiere escuchar o no lo quiere ver, pues ahora sí que de veras que, como él decía, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Y bueno, otro de los milagros, ocurrió aquí en México. Yo no sabía que aquí en México habíamos tenido un milagro eucarístico,
ocurrió en Tixtla, perteneciente a Chilpancingo, en Guerrero. Sucedió en la parroquia de San Martín de Tours, en Tixtla, el 21 de octubre de 2006. Durante una misa en un retiro, el sacerdote pues hizo la celebración y entonces estaba a punto de pues distribuir la comunión, pero se dio cuenta que la hostia mostraba una sustancia rojiza. Entonces inmediatamente pues comunicó, ¿verdad?, a sus superiores, a la diócesis, para que hicieran los estudios científicos correspondientes de la hostia y poder esclarecer la causa y el origen, ¿verdad? Y asegurarse de que no había algún engaño. Entonces, igualmente, el doctor Castañón se encargó de hacer este estudio. Este estudio duró varios años, hasta el año 2013, fíjense, del 2006 al 2013. Fueron 7 años de estudios. Lo mismo, se llevaron muestras a analizar y descubrieron que la sustancia rojiza que emanaba de la hostia era sangre humana, en la que había ADN y hemoglobinas de origen humano. 2 estudios realizados por eminentes expertos forenses utilizando diferentes métodos demostraron que la sangre provenía del interior de la hostia, porque por ahí se tenía como que la duda de que qué tal que alguien le puso por encima, ¿verdad?, a la hostia, y analizaron y se dieron cuenta que no, o sea, que realmente la sangre no fue colocada, sino que la sangre venía de adentro. Y otra vez, el tipo de sangre es AB positivo, el mismo que se ha encontrado en otros milagros eucarísticos y en el sudario de Turín, que es la sábana santa. El tejido humano encontrado en la hostia indicaba estar vivo, puesto que contaba con glóbulos blancos y rojos intactos y macrófagos activos. Asimismo, el tejido encontrado corresponde, otra vez, al músculo del corazón, que ya mencionamos en el milagro de Buenos Aires, al miocardio. Y otro médico, Blanquicet, dijo, este es el cuadro que se observa cuando un paciente ha tenido infarto. Entonces, vean, coincide también con lo que dijo el otro Frederick, ¿verdad?, que sufrió un infarto por un golpe fuerte en el pecho. Y otra cosa también que encontraron es que el ADN humano se puede copiar y del ADN humano se puede obtener todo el perfil. Sin embargo, de todas las muestras de este ADN, estas muestras no se dejan copiar. Y por más estudios que hacen, comentan que no pueden obtener todo el perfil completo. Imagínense nomás, o sea, vayamos viendo, ¿verdad? Entonces, bueno, estos son solamente 3 de los muchos milagros eucarísticos que han ocurrido alrededor del mundo y que pues nos muestran sin duda la presencia viva y real. O sea, Jesús está en la Eucaristía, está. Estas manifestaciones milagrosas que Dios ha permitido son precisamente para que veamos que es real su presencia en la Eucaristía, ¿verdad? O sea, no tienen otra explicación, sino que otra muestra y manifestación del amor de Dios. Y bueno, a mí se me venía a la mente estas palabras que el Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Margarita María Alacoque en una de las apariciones que tuvo. Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha escatimado nada hasta agotarse y consumirse para demostrarle su amor. Y bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? El sacrificio de Cristo no escatimó nada. Jesús entregó todo por amor a nosotros. Pero fíjense qué triste lo que el mismo Jesús le dice, y en respuesta no recibe de la mayor parte más que ingratitud, irreverencia y desprecio en este sacramento de amor. Entonces, la Eucaristía es el mismo corazón de Cristo que se nos entrega todos los días y a cada instante, ¿verdad? Es una fuente de gracia y de amor. De nosotros depende acudir a esa fuente o mantenernos al margen de ella. Y bueno, no sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario, algo que nos quiera decir. Bueno, entonces... Excelente, excelente, muchas felicidades. Todo muy,
Todo esto muy, muy fructífero. Gracias. Bueno, entonces para terminar, vamos a escuchar un canto. Quisiera que me dijeran si oyen la música, ¿sí? Lo voy a poner poquito para ver y que alguien me diga si sí se escucha. Viene de ahí. Sí se escucha. Ah, muy bien. Adelante. Entonces ahí va, ¿eh? Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Te tengo a ti. Y bueno, pues ya para terminar, retomar el título de nuestra reflexión de hoy, pues ¿será cierto que Jesús ha cumplido su promesa? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué piensan ustedes? Plenamente convencida de que Él está con nosotros en cada instante y momento. Maestra, yo creo que no es casualidad que estemos aquí. Es un llamado que nos hace Dios y Jesús para seguirlo y que no, que nuestra fe siga y para seguir amándolo. Creo que
de mi parte lo tomo así como un llamado que no es casualidad que yo esté escuchando todo esto, porque yo ignoraba mucho, todo esto lo ignoraba. Como le digo, yo no tenía idea ni de los significados que tenía todo esto. Y yo le agradezco primeramente a Dios que me haya dado esta oportunidad de conocerlo más a través de usted, maestra, y qué fuertes escenas que nos han hecho ponernos un poquito tristes, pero más bien conscientes y con una gran reflexión en donde seguiremos amando a Jesús y a nuestro Dios. Muchas gracias, maestra. No, gracias a usted. Entonces, pues vean, Dios siempre es fiel a sus promesas, ¿verdad? Y vean qué mejor regalo pudo habernos dado que quedarse Él verdaderamente entre nosotros, ¿verdad? Realmente ha cumplido la promesa de estar con nosotros y su presencia por excelencia, pues es en la Eucaristía. Sabemos que podemos ver a Dios en la creación, ¿verdad? Y que de alguna manera la creación nos habla del amor de Dios, que Dios se puede manifestar a través de las personas que queremos, que nos ayudan, que a veces les llamamos, ay, mira, mi ángel me ayudó, ¿verdad? Es cierto, Dios se hace presente también a través de ellos, pero su presencia por excelencia real es en la Eucaristía. Y Él lo prometió, ¿verdad? Hasta el final del mundo, hasta el final de los tiempos. Entonces, ahora la reflexión aquí va a ser, o sea, Dios se sigue dando, sigue estableciendo su alianza todos los días. Imagínense cuántas misas no se celebran en todo el mundo. Y la cuestión aquí es ahora preguntarnos nosotros, ¿verdad? ¿Yo cómo le voy a responder a Dios? O sea, porque Él, como lo dijo muy bien Coral, ¿verdad? Sí es cierto, es un llamado de Dios. Dios nos está volviendo a llamar hoy a través de lo que acabamos de reflexionar. ¿Y cómo le voy a responder? ¿De la misma manera como siempre lo he hecho? ¿O realmente voy a esforzarme por hacer un cambio en lo que tenga que modificar para responderle como Él se merece y sobre todo como Él espera que yo le responda, ¿verdad? Porque sí es cierto, nos mueve los sentimientos y nos dan ganas de llorar y híjole, yo digo, Señor, es que de veras, o sea, ¿cómo me puedes amar tanto? ¿Cómo nos puedes amar tanto? O sea, no me cabe en la cabeza, ¿verdad? Perdón, tanto amor. Pero bueno, aquí la cosa es no quedarnos en eso, sino a ver, bueno, ¿y yo cómo voy a demostrarte que te amo? ¿Cómo quieres que te ame? ¿Verdad? Entonces, pues más que nada es eso, o sea, pues que esto nos lleve a tomar acción, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestra unión y relación con Dios, para que, pues, hagamos real, ¿verdad? Esa alianza, ese pacto de amor. Y tomando las palabras de Carlo Acutis, ¿verdad? El cielo no puede esperar, o sea, realmente el cielo está entre nosotros, ¿no? Ya lo vimos en el video, cada que se celebra una misa, por ahí se veían los ángeles, los santos, María, eso sucede en realidad, aunque nosotros no lo vemos, ¿no? O sea, el cielo ahí está, o sea, no puede esperar. ¿Qué es lo que les decía yo a los papás en la escuela para padres antepasada? Estamos hechos para el cielo. ¿Qué estamos haciendo para hacer presente el cielo ya aquí? De cuántas cosas a lo mejor nos hemos perdido, pero nunca es tarde, ¿verdad? Pues para hacer realidad esa presencia de Dios en nosotros, porque Él se da, Él ahí está dándose, de nosotros depende, pues ahora sí que el aceptar y abrirnos para recibir todo lo que Él nos quiere dar. Entonces, bueno, pues de esta manera terminamos. Les agradezco su participación, su presencia y espero pues que se hayan podido lograr los objetivos, ¿verdad? Que es que esto nos ayude a vivir más profundamente el misterio que vamos a celebrar ahora en Semana Santa, que es recordar todo este sacrificio de Cristo. Y bueno, que el conocer estas cosas o el recordarlas para quien ya las sabía, nos lleve a profundizar y aumentar nuestra fe y amor a Dios, ¿verdad? Entonces, pues bueno, por mi parte sería todo. No sé si alguien tenga algún otro comentario.
¿Para cuándo la siguiente, maestra? Ay, Muy buena, se voló la barda. no, pues qué bueno que les, pues no tanto que les gustó, sino que realmente les haya servido en su vida espiritual, ¿verdad? Sí, no, ahorita Pepe. Entonces, pues bueno, a ver ya que el Espíritu Santo inspira por ahí y ya a lo mejor más adelante les diré, ¿verdad? De otra, No, ok, no, les pues. compartiré. Muchas gracias, maestra. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Rosy, por la Excelente. invitación. Y yo me anoto a la siguiente también. Muy, Yo muy también, interesante. Rosy. Sí, muchas gracias. Excelente, felicidades. Muy Vamos a bien, invitar a más personas. Muy buena. muchas gracias. Bueno, pues que descansen, que pasen buenas noches. Hay mucho que seguir Buenas noches. reflexionando. No, hay que descansar. Hay mucho que reflexionar. Sí. Bueno, Muchas buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Nos llevamos buenas Adiós. Que Hasta luego. descansen. reflexionar. Gracias. Gracias.